Cuando la gente piensa que el tabaco les está relajando, lo que ocurre es que cuando encienden un cigarro y empiezan a fumárselo, están aliviando el síndrome de abstinencia del cigarro anterior. Por eso es tan importante que la persona sea cada vez más consciente de la función que ese consumo de tabaco está ejerciendo en el día a día. El tabaco tiene un significado a nivel social. Los adolescentes se ponen a fumar para sentirse mejor entre su grupo de iguales, más aceptados. La mayoría de la gente se acostumbra a tomar alcohol con frecuencia, sobre todo por una cuestión de ansiedad social. La mayoría de personas que desarrollan problemas con el alcohol no están solas, ¿vale? Suelen tener un entorno que también tiene hábitos de consumo bastante fuertes alrededor del alcohol. ¿Tienes una verdadera amistad que sobrevive más allá del plan o eras solamente compañeros de borrachera? Es que la adicción al móvil es como la cocaína. No, eso es desinformación, ¿no? Esta es crear un alarmismo innecesario. Si tú consideras que ese uso de las tecnologías está entrando en conflicto con tus objetivos, con tus necesidades, la solución no es prohibirte el móvil, es definir qué tipo de uso quieres hacer. Un niño, hasta que no entra al instituto, necesita un móvil con acceso a internet, no. Sobre todo cuando algo ha estado presente en nuestra vida durante mucho tiempo, nos da un vértigo enorme quitárnoslo de encima por pura familiaridad. Es que esto no funciona a base de fuerza de voluntad, es mucho más complicado. Esto es de traca. Bueno, os lo había advertido, esta segunda temporada iba a ser impresionante y sobre todo por la calidad de los entrevistados que son absolutamente geniales y que nos están aportando muchísima sabiduría y muchísimos puntos de vista muy, muy interesantes. Es el caso de la persona que tengo aquí a mi derecha, Luis Miguel Real, es psicólogo experto en adicciones y ha venido aquí pues precisamente a hablarnos de adicciones, qué son, si podemos superarlas, qué tipos de adicciones hay, todas estas cosas. Vamos a hablar aquí hoy en este episodio de Esto es de traca. Luismi, que me has dicho que te puedo llamar Luismi, así que... Bueno, Luismi, por favor. Bienvenido te iba a decir a Esto es de traca, a esta casa que ya es tuya y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Te has pegado todo el viaje desde Valencia para venir hasta aquí, así que gracias, de verdad. El placer es mutuo, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta puede sonar un poco rara, ¿no? Porque te quiero preguntar, pues, realmente, ¿qué es una adicción? Y sobre todo, lo que es un 3 en 1 esto, ¿eh? Quiero saber qué es una adicción y sobre todo, qué ocurre en nuestro cerebro cuando se está desarrollando una adicción y cuando ya está instalada o instaurada en nosotros. Muy bien. Sobre las adicciones, el elemento principal es la pérdida de control ante pues, una determinada conducta. Cualquier cosa con la que perdamos el control no va a ser una adicción. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza la palabra adicción para hablar de adicción a la comida. Yo qué sé, solamente porque está comiendo muchas cosas azucaradas. Eso no es una adicción exactamente. Sin embargo, cuando hablamos de adicciones más clásicas como el tabaco, la cocaína, el alcohol, los juegos de azar, sí que nos encontramos con que la gente puede llevar a cabo conductas bastante extremas para continuar con su consumo, con esa conducta adictiva, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento principal es eso, la pérdida de control. La persona, a pesar de ser consciente de las posibles consecuencias negativas de lo que está haciendo, va a seguir haciéndolo o va a tener muchas dificultades para parar de hacerlo, incluso siendo muy consciente de que aquello le puede destrozar la vida si continúa. Lo que ocurre en el cerebro es básicamente... Voy a resumirlo mucho, ¿vale? No voy a entrar en detalles así muy neuroquímicos, ¿no? Pero digamos que el cerebro tiene una serie de sistemas de recompensa, ¿vale? Por los cuales, pues, nos sentimos bien cuando hacemos unas cosas y nos sentimos no tan bien cuando hacemos otras. Y esto también aumenta las probabilidades de que repitamos algunas conductas. Por ejemplo, cuando aprendemos a cruzar la calle cuando el semáforo se pone en verde, ahí hay una serie de mecanismos que nos recompensan cada vez que aprendemos a repetir esa conducta, etcétera, etcétera. Lo que ocurre con las conductas adictivas es que esos sistemas, entre comillas, se hackean hasta el extremo. Hay una serie de sustancias que tienen unas características a nivel neuroquímico y que son adictivas. Nunca he conocido a nadie que tuviera adicción a los tomates o al brócoli porque no tiene las características neuroquímicas o en cuanto a efectos que tienen, por ejemplo, la cocaína, el alcohol o la nicotina. Lo mismo con algunas actividades, por ejemplo, los juegos de azar, las apuestas, el problema de la ludopatía. Entonces, cuando esos sistemas de recompensa se ven hackeados o exprimidos al extremo, la persona se siente súper motivada por continuar con esa conducta y por repetir esa conducta muchísimas veces a pesar de las posibles consecuencias negativas, hasta que al final ese hábito o ese consumo domina la vida de la persona, empieza a eclipsar otras partes de su vida. A lo mejor el alcohol se convierte en su principal vía de escape para los problemas, en su principal razón para levantarse por las mañanas y empieza a competir con el tiempo con la familia, el tiempo con los amigos, el dedicar tiempo al trabajo, a los estudios,
estudios o simplemente hacer deporte o cuidarse. El consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia adictiva se convierte en el centro de todo. Sobre todo nos encontramos con que cuando una persona ha desarrollado un problema de adicción, el resto de cosas de su vida se vuelven muy grises. Al menos su percepción se vuelve bastante gris, le cuesta muchísimo más disfrutar de las cosas. ¿Por qué? Porque esos sistemas cerebrales se han visto bastante hackeados, como comentaba antes. La gente que nos escuche probablemente habrá oído hablar sobre la dopamina y otros neurotransmisores, ¿no? Y que hay sustancias que hacen que nos peguen como chutes enormes de dopamina y de otras sustancias químicas en el cerebro. Cuando el cuerpo se acostumbra a esos disparos tan potentes de dopamina ante ciertas conductas, se acostumbra a que el umbral esté siempre ahí, ¿no? Es como, vale, pues el alcohol hace que me sienta súper contento de manera muy rápida. Yo ahora necesito esa misma cantidad de estimulación de alguna manera para que la persona se sienta contenta, bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, como cada vez cuesta más, la persona va desarrollando tolerancia, pues le hace falta más alcohol, más cocaína, etcétera, etcétera. Y no solamente que necesite, por ejemplo, más alcohol para disfrutar de los efectos del alcohol, es que el resto de elementos de su vida le son mucho más difíciles de disfrutar en comparación con lo que le hace sentir el alcohol. Entonces la persona se va deprimiendo cada vez más en los momentos en que no está consumiendo y así entonces se van multiplicando las probabilidades de que la persona pues repita la conducta de consumo de alcohol, de cocaína o de apuestas, etcétera, etcétera. Para obtener también esa recompensa, ¿no? Que decías de, oye, pues estoy mejor. Claro, cuando bebo, o cuando me drogo, o cuando... justamente una de las sustancias que has mencionado, ¿no? Hay dos, el alcohol y el tabaco. Hay muchísimas adicciones y yo he intentado, digamos, pues coger alguna de aquí y de allá. Está, por supuesto, la adicción a las drogas, pero que la adicción a las drogas es un cajón en el que entran muchas sustancias y unas de esas sustancias son el tabaco y el alcohol, que aunque lo tenemos muy normalizado porque ves a alguien bebiendo o ves a alguien fumando y no te escandalizas, ¿no? Pero no dejan de ser drogas y que están en nuestro día a día. Entonces, si te parece, justo lo estabas hablando y yo decía, bueno, estabas hablando del alcohol, pero quiero empezar primero con el tabaco. No conozco a nadie, o sea, de mi entorno, de la gente que sea fumadora, que cuando empezara a fumar no me haya dicho la primera calada, la segunda, la tercera, horrible, terrible, asqueroso. Y entonces, claro, yo en ese momento siempre les he preguntado, pero ¿y entonces por qué seguiste? O sea, porque quiero decir, si tu primera reacción a una sustancia que ya sabes, además, que es tóxica, es una reacción mala, ¿qué te lleva o qué le lleva a la gente a seguir consumiendo? Porque además el tabaco, bueno, no sé, quizá no tiene ese efecto como de subidón, ¿no? Que te puede proporcionar el alcohol. Entonces me genera esa duda, la verdad. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y además me encanta que has nombrado también el alcohol, ¿no? Porque hay una recompensa clara que es me emborracho, se me quitan las inseguridades durante un rato, no me da tanta vergüenza bailar, hablar con la gente, etcétera, etcétera. Con el tabaco no vemos eso, no tiene unos efectos psicoactivos tan obvios, son mucho más sutiles. Lo que ocurre sobre todo con el tabaco es que la gente tiene que esforzarse, entre comillas, para acostumbrarse a fumar y desarrollar esa adicción, pero sobre todo por esas recompensas a nivel social. La mayoría de las personas que fuman tabaco empiezan en la adolescencia o en sus 20, pero la grandísima mayoría en la adolescencia. El tabaco tiene un significado a nivel social, tiene un significado a nivel cultural. Los adolescentes se ponen a fumar para sentirse mejor entre su grupo de iguales, más aceptados. Es una especie también de como un rito de madurez, como que si fumo pues soy más adulto, me siento más capaz. Puede haber también elementos de rebeldía, de yo así vacilo a mis padres, que a mí no me van a decir qué tengo que hacer porque soy mayor y ya fumo y hago lo que me dé la gana, porque me lo prohíben y tal. Has comentado antes, ¿por qué hacemos esto a pesar de que sabemos que es malo y tal? Lo sabemos, pero no lo entendemos realmente. Si le preguntas a un adolescente, probablemente va a decir, sí, he oído que el tabaco es malo, te da cáncer de pulmón, me han llevado a un taller en el que pues echaban humo en una botella llena de algodoncitos y se ponían todos negros, que eran como nuestros pulmones. Sí, desde el nivel de la lógica entienden que es malo, pero desde el nivel emocional no lo entienden porque es una cosa súper abstracta, sobre todo para una persona joven. Si a una persona joven le dices, si haces esto te va a dar cáncer de pulmón,
un adolescente no entiende lo que es el cáncer de pulmón, no entiende el dolor de tener cáncer de pulmón o el miedo a morir, porque se siente inmortal, ¿no? Es algo que además le están prometiendo que puede ocurrir dentro de 20, 30, 40 años. No es algo que le vaya a ocurrir de la noche a la mañana, no es que si fumas tabaco ahora te vas a morir la semana que viene. Entonces, la gente no es realmente consciente de los verdaderos riesgos, ¿no? Sobre todo los adolescentes que pues, no podemos decir que no tienen en cuenta todas las posibles consecuencias de sus acciones todo el tiempo. Pero sobre todo, al hablar de adicciones, tenemos que tener en cuenta, sí, hay una parte química, ¿no? Como comentaba antes, hay sustancias que son adictivas y hay sustancias que no tienen ese potencial adictivo, pero también está el punto social y lo que nos aporta a nivel de interacción, a nivel de autoestima, etcétera, etcétera. Con el tabaco hay muchas dinámicas que han sido promovidas por el cine, ¿vale? Esto de que nos sentimos súper guay, súper sexy, súper La mujer atractivos. fatal con el cigarro, sí, sí. Efectivamente, hay un montón de estereotipos que han sido fomentados por las tabacaleras, pagando publicidad a la industria del cine, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que se siente más guay cuando está fumando. También hay una serie de dinámicas a las cuales pues, la gente se acostumbra, ¿no? Que cuando salimos a cenar con alguien o estamos en una comida o lo que sea, los fumadores se salen a fumar de vez en cuando. Entonces ahí tienen charlitas, conversaciones con los otros fumadores, un poco una especie de espacio privado, un petit comité. Y luego a la gente le cuesta mucho renunciar a eso cuando ya han desarrollado adicción. Obviamente, al principio la gente empieza a fumar adolescente por estos reforzadores a nivel social, a nivel de identidad, de sentirme libre, pero luego la gente continúa fumando porque ya le ha dado tiempo a desarrollar esa adicción y dependencia por la nicotina. Claro, estabas diciendo eso, ¿no? En una cena o incluso de fiesta, que estás en una discoteca y se salen a fumar y tú te quedas como, vale, pues genial, ya me he perdido eso, ¿no? Pero es que en el trabajo incluso también ocurre. No sé si has visto Friends, pero yo me acuerdo de un episodio en el que Phoebe, una de las protagonistas, Phoebe no, perdón, Rachel, no era fumadora, pero entra en una empresa nueva, entonces claro, es nueva, dice, joder, tengo que socializar con la gente y resulta que cada media hora salen a fumar y al final, y ella salía y al final acaba fumando con ellos. Entonces yo creo que es como, parece de coña porque no, al final la serie tiene ese carácter cómico, pero es que es la realidad, es un poco también que te ves empujado a desarrollar esto. Escuchándote, sea cual sea el motivo por el que empezamos, sí que me gustaría saber si hay un punto en el que tú empiezas a consumir y digamos que hay un punto de no retorno, o sea, de que ya no hay vuelta atrás, o sea, ya como que te has enganchado, no sé si es la palabra correcta, y cuándo se produce. Vale, cuando la persona ya ha estado consumiendo el tiempo suficiente como para desarrollar esa dependencia a nivel físico y también a nivel psicológico, sobre todo cuando se ha acostumbrado a que el consumo se esté dando en diferentes situaciones de su día a día, por esa cuestión de familiaridad ya le cuesta mucho quitárselo de encima. Porque pues me he acostumbrado a que fumo en los descansos del trabajo, como te has comentado antes, y estoy charlando con la gente y ya me he acostumbrado a fumarme el primer piti pues por la mañana, acompañando al café, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que la persona ha normalizado muchísimo el consumo, lo ha asociado a varias situaciones diferentes y entonces en el momento que se quita el tabaco, por un lado está la dificultad del síndrome de abstinencia que despierta el cuerpo por la nicotina, pero sobre todo lo que más le cuesta a la gente suele ser la dependencia psicológica, la dependencia emocional. Yo me he acostumbrado a que el tabaco esté presente mientras estoy desayunando, mientras me tomo un café, después de comer, mientras paseo al perro o en las pausas de 5 o 10 minutos del trabajo. Entonces, cuando la persona ya ha normalizado, ha extrapolado, ¿no? ese consumo a diferentes áreas de su vida, cada una de esas áreas de su vida va a actuar como una especie de recordatorio del consumo. Me he acostumbrado a fumar pues 20 cigarros al día en 20 situaciones diferentes, pues cada una de esas situaciones diferentes va a tener un potencial de recaída enorme, porque todas ellas me van a recordar al tabaco. Eso es pues el punto más difícil, ¿no? En que la persona, aunque sea consciente de que el tabaco es malo y haya visto las campañas y tal, dice, pues que me cuesta mucho trabajo, ya tengo otros problemas, que si el trabajo, que si mis problemas de pareja, que si la inflación y todo eso, no voy a meterme ahora a quitarme el tabaco, mucho esfuerzo. Es como bastante tengo con lo que tengo como para encima quitarme esto, que es como mi parcelita de, ¿no? De un momento tranquilo y tal. Justamente la siguiente pregunta que te quería dar va un poco en ese camino. Somos conscientes, porque vale, un adolescente puede que lo sepa, pero no sea del todo consciente o no lo asocie o lo vea como muy lejano las consecuencias de fumar, de beber, etcétera.
Pero ya cuando eres adulto, que ya lo sabes además, incluso puedes llegar a tener familiares o gente en el entorno cercano que haya sufrido las consecuencias de fumar durante muchos años, de beber durante muchos años, etcétera. Y aún así, seguimos consumiéndolo. Entonces, mi pregunta aquí es, o sea, ¿por qué seguimos haciendo? Quiero decir, ¿tenemos quizá una tendencia a la autodestrucción? No sé si es muy catastrófico esto que te pregunto, pero claro, muchas veces yo asocio y digo, ya cuando tienes ejemplos cercanos, o sea, que esto es real, o sea, que no le ha pasado a una persona en Wichita, te quiero decir, que le ha pasado a tu padre, le ha pasado a tu amigo, y aún así lo sigues haciendo, no sé, ¿qué queremos? ¿Autodestruirnos? Bueno, básicamente, aunque una persona tenga un caso cercano, un susto, ¿no? Incluso un caso propio, ¿no? De que el médico les dé un susto, les diga, oye, tienes que dejar de fumar porque te hemos encontrado algo, tienes el corazón así o lo que sea. La gente realmente no sabe cómo empezar. ¿Vale? La gente, aunque sea consciente de que tiene que hacerlo, como te comentaba antes, hay un montón de dificultades a lo largo del día, sobre todo cuando algo ha estado presente en nuestra vida durante mucho tiempo, nos da un vértigo enorme quitárnoslo de encima por pura familiaridad. Es un poco como una versión extrema de mudarnos a otra ciudad, de pasar un duelo, ¿no? Si nos mudamos a otra ciudad, pues vaya un momento que vamos a echar de menos a nuestros amigos de antes, los bares y cafeterías a los que íbamos, el supermercado al que íbamos siempre porque tenía de todo, etcétera, etcétera, y vamos a tardar un tiempo en acostumbrarnos a la nueva ciudad porque a lo mejor nos hemos mudado ahí porque nos ha salido un trabajo ahí o lo que sea. Pasa un poco lo mismo con las adicciones. La persona, si ha estado fumando durante 20 años, le entra un vértigo enorme solamente de imaginarse no volver a fumar nunca. Esto me lo cuenta la gente en terapia todos los días. Desgraciadamente hay personas que necesitan que les den un buen susto para moverse. Porque como te comentaba antes, el intentar dejar de fumar o superar cualquier otra adicción no es algo fácil, ¿vale? Es algo que requiere esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la persona tiene que tener unas motivaciones muy claras. Tiene que de verdad creer que su vida va a mejorar. Tiene que ser consciente de que su vida va a mejorar y tiene que ser también consciente de lo malo que le está trayendo en el día a día. Te comentaba antes que a los adolescentes les cuesta mucho pensar en las consecuencias a largo plazo de algunas de sus acciones. A los adultos nos pasa igual, totalmente. Nos es mucho más fácil motivarnos para, yo qué sé, hacer ejercicio, si sabemos que hoy nos hace sentir bien, más que solamente por la promesa de en 20 años estar más sanos o envejecer mejor o algo así. Eso motiva a muy poca gente. Realmente motiva más a la gente que ha tenido un susto en el médico y le han dicho, oye, mira, tienes que mover el culo, tienes que hacer algo. Entonces, hay muchas personas que hasta que no se dan cuenta de lo que el tabaco ha ido empeorando su calidad de vida en el día a día, no van a moverse tampoco, ¿vale? Incluso si hay casos cercanos y tal, somos maestros del autoengaño. Cuando hay algo que nos cuesta trabajo, podemos utilizar toda la imaginación del mundo para inventarnos diferentes excusas y justificaciones para hacernos pensar que a nosotros no nos va a pasar, que nosotros somos diferentes. Es que eso siempre le pasa a los demás, es que eso es suerte, es que yo creo que él fumaba más que yo, o siempre nos vamos tiramos de ese sesgo del superviviente, ¿no? De, pues mi abuelo estuvo fumando toda la vida y duró hasta los 95. Ya es que tu abuelo a lo mejor era un mutante. O tu abuelo tenía otros hábitos, tu abuelo tuvo suerte, tu abuelo no es un caso representativo, que tu abuelo durase hasta los 95 fumando, no significa que tú lo vayas a conseguir. También, ojo, el hecho de que tu abuelo durase hasta los 95 no significa que lo hiciese gracias al tabaco. Lo consiguió a pesar del tabaco. O sea que si no hubiera fumado nunca es que a lo mejor hubiera vivido 120 años, quién sabe. Entonces, al final nos montamos todo tipo de fantasías e historias para ir posponiéndolo, ir posponiéndolo. A mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y me lo cuenta mucha gente en terapia, ¿no? Cuando han empezado a esforzarse por dejar el tabaco porque han tenido un buen susto en el médico, les han encontrado algo, han desarrollado EPOC o lo que sea, y súper arrepentidos porque dicen, si es que esto yo lo pensé hace 20 años y lleva la gente advirtiéndome 20 años y yo, ¿por qué no he movido el culo hasta ahora? Me siento fatal, me siento, yo qué sé, porque me he hecho esto a mí mismo y... O sea, ya solamente el orgullo, ¿no? El orgullo y el dolor de, si es que yo esto ya lo sabía, ¿por qué me fui montando fantasías de que a mí no me iba a pasar? Porque yo me creía diferente. No pensamos de manera lógica, ¿vale? Cuando hay conductas adictivas de por medio. O sea, que aquí hay un poco una mezcla, un cóctel molotov de autoengaño
Y también algo muy importante, claro, que has dicho, que me ha quedado grabado, es miedo a lo desconocido. Claro, una persona que igual fuma, pues lo que tú dices, 20 cigarrillos al día, son, no sé cuánto se tarda en fumar un cigarrillo, pero bueno, son varios momentos a lo largo del día. Y claro, dice, vale, me lo quito y ahora no sé qué piensan ellos, en qué voy a emplear ese tiempo o qué va a ser de mi vida. No sé exactamente qué es lo que, no sé qué es lo que te cuentan tus pacientes de, vale, tengo miedo, pero sabiendo que tú te vas a sentir mejor, porque los efectos de dejar el tabaco además se van notando progresivamente y demás. Miedo a lo desconocido, pero que es miedo a no saber cómo rellenar ese tiempo, miedo a cómo va a ser su vida, no sé. Hay un poquito de todo. Hay mucho miedo a saber yo ahora qué hago en vez de fumar, porque utilizaba el tabaco para aislarme del aburrimiento. Para... Y calmar los nervios también. esa es una creencia que tiene la gran mayoría de fumadores, pero es una falsa creencia, porque, a ver, el tabaco no te puede relajar. No te puede relajar porque todas las sustancias que en el tabaco, la gran mayoría de ellas, incluida la nicotina, son estimulantes del sistema nervioso. Nos ponen más nerviosos, ¿vale? Nos ponen más activos, nos ponen más estresados y ansiosos. Es imposible que el tabaco nos relaje. Cuando la gente piensa que el tabaco les está relajando, lo que ocurre es que cuando encienden un cigarro y empiezan a fumárselo, están aliviando el síndrome de abstinencia del cigarro anterior, ¿vale? Ya han acostumbrado a su cuerpo a lo largo de muchos años, pues a unas determinadas dosis de nicotina a lo largo del día. Entonces, cuando pasan unos minutos o unas horas sin nicotina, el cuerpo ya empieza a generar una serie de sensaciones de malestar, etcétera, etcétera. La persona, cuando se fuma un cigarrillo, desactiva ese malestar momentáneamente hasta, pues, media hora después, una hora después, cuando se le haya pasado la nicotina de aquel cigarrillo. Entonces, mm, realmente nos relaja, creemos que nos relaja porque nos está aliviando el síndrome de abstinencia. Es como si yo ahora te dijese, mira, voy a pisarte un pie durante un rato y luego cuando levante el pie, tú dices, ah, qué alivio, qué gustito. Oye, vuelve a pisarme, que lo he disfrutado bastante, ¿no? Claro, Claro, sí, ves sí, un sí, poco la sí. lógica, es un poco lo que ocurre con la gente no se da cuenta de que ese dolor, ese malestar que tenían era realmente provocado por los cigarrillos anteriores, Ujú. que no necesitaban fumar pues antes de empezar a fumar cuando eran adolescentes y todo eso, ya estaban pues bien la mayor parte del tiempo, simplemente se ha añadido un malestar y que tienen que solucionar ese malestar siguiendo comprando el producto, por eso es un producto tan rentable el tabaco. Claro, claro, claro. Pues súper buen punto este que comentas del estrés, porque la verdad me ha surgido en el instante, porque es una de las cosas que me dicen, "Oh, es que a mí fumar me relaja", pero claro, realmente lo que te está rebajando es ese síndrome de abstinencia que nos cuentas. Entonces, volviendo a la pregunta que te he interrumpido totalmente, esa gente que tiene miedo, que quiere dejar de fumar, pero tiene miedo a lo desconocido, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Es como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo relleno estos huecos? Efectivamente, claro, dependiendo de los patrones de consumo que tuviese la persona, pues tendrá el consumo de tabaco asociado a diferentes situaciones y tendrá diferentes funciones. Por ejemplo, se acostumbró a fumar mientras se tomaba el café de la mañana, entonces ha asociado el sabor del tabaco con el sabor intenso del café y que se toma un café pues que le sabe a poco si no le añade el tabaco. O gente que utilizaba el tabaco como excusa para salir a descansar, hacer una pausa de una reunión, de una comida que ya se estaba aburriendo de la gente y dicen, bueno, me salgo 5 minutos y tal y me relajo un poquito. De ahí, de nuevo, el tabaco no les está relajando, pero han asociado el consumo de tabaco a una situación que sí que les relaja. Ujú. Salir a la terraza es relajante de por sí. Tener una pausa entre reuniones del trabajo es relajante de por sí. Salir afuera que nos dé un poquito el aire es relajante de por sí. Lo que pasa es que la persona se ha acostumbrado a acompañar esa situación del tabaco, porque obviamente no podía fumar dentro de la reunión, tiene que fumar en el descanso. Entonces al final llega un momento que la persona se queda como, es que no disfruto los descansos. Tengo miedo a no ser capaz de disfrutar de los descansos porque siempre fumaba ahí. Y siempre les pongo el ejemplo de, mira, imagínate que es tu cumpleaños, ¿no? Y piensa que te van a traer tu tarta preferida de chocolate, de lo que sea, ¿no? Y le ponen una guinda roja ahí en el centro. Y ahora llega el año que viene y no te ponen la guinda y dices, guau, pues vaya mierda de tarta, ¿no? No, a ver, la tarta es de chocolate, sigue. Vale, sigue estando buenísima. La guinda no añadía nada, no aportaba nada, era un adorno. Es un poco lo que pasa con el tabaco. Es un adorno que nos hemos acostumbrado a que esté presente en muchas situaciones y luego nos da ese vértigo de, madre mía, pero es que si la guinda, la tarta no va a ser lo mismo, ¿no?
Y pasa lo mismo con el resto de drogas, por ejemplo, con el alcohol también, muchísimo nos hemos acostumbrado a tener que hacer un brindis para celebrar cosas o para señalar momentos especiales. Lo mismo ocurre con el tabaco, por eso es tan importante que la persona sea cada vez más consciente de la función que ese consumo de tabaco está ejerciendo en el día a día, ¿vale? Y también esas atribuciones erróneas, ¿no?, que la persona está haciendo. Por ejemplo, creer que el tabaco le está aportando relajación pues yo qué sé, los follones del trabajo, o las reuniones, o las exigencias, o las prisas, y que realmente pues le está aliviando un poquito el estrés que ya le añadió la nicotina. Claro. Y estabas hablando de atribuciones erróneas del tabaco y me estaba viniendo a la mente totalmente una atribución que se suele hacer, voy a decir sobre todo entre gente joven, no sé tal, es con el alcohol y la fiesta. Es la frase de yo si no bebo no me divierto. O incluso si no bebo no salgo de noche en una discoteca porque no aguanto hasta tan tarde. Entonces eso sería también una atribución errónea o bueno, no sé, porque claro, a ver, yo es que me acuesto a las 10:30 y estoy ya en la cama, te quiero decir. Entonces, claro, pero no sé Claro, con si el sigue la alcohol, misma lógica. con el alcohol sí, sigue la misma lógica, pero más potente todavía, porque como comentaba antes, el tabaco no añade, no tiene unos efectos psicoactivos de que te emborracha o te coloca, como los porros y tal. El alcohol sí. Entonces, la gente llega a acostumbrarse a que el alcohol le dé una especie de superpoderes, ¿no? Cuando sale. La mayoría de la gente se acostumbra a tomar alcohol con frecuencia, sobre todo por una cuestión de ansiedad social, porque les ayuda a rebajar el estrés de estar rodeados de gente, de hablar con desconocidos, de intentar ligar, de bailar y no sentirse ridículos, etcétera, etcétera. Sobre todo la gran mayoría de la gente empieza a beber alcohol en la adolescencia, que es cuando están empezando a salir. Y empiezan, realmente se les educa, desde que son niños ven a los adultos que están bebiendo siempre cuando hablan de salir a bailar o de ir a discotecas, de divertirse por la noche. Entonces empezamos a asociar el estar de noche, el salir de noche, el estar con amigos y socializar con el consumo de alcohol. También, como tiene ese efecto que nos desconecta temporalmente de nuestras inseguridades, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a no saber de qué hablar y tal, luego la gente también desarrolla ese vértigo, pero ¿cómo voy a salir de fiesta y no beber nada de alcohol? Es que me voy a aburrir, es que no voy a saber de qué hablar con la gente, es que no voy a ser capaz de bailar, es que tampoco me lo voy a pasar bien. Y es una cuestión sobre todo de costumbre, es que la gente ha aprendido a depender del alcohol socialmente, porque han sido educados desde que son niños al ver a los adultos y luego en la adolescencia se han acostumbrado a que la mayoría de veces que salían de noche pues había alcohol de por medio. Entonces tienen un poco ese miedo a lo desconocido, ¿no?, que comentábamos antes. Sobre todo lo que ocurre es que cuando nos acostumbramos a depender del alcohol socialmente, mm, llega un momento que somos incapaces de rendir socialmente, de sentirnos cómodos socialmente sin alcohol. Cuidado, aquí no estoy condenando el consumo de alcohol ni nada. A ver, siempre hay riesgos, ¿vale?, para la salud con todo consumo de alcohol, pero no todos los consumos de alcohol son adictivos ni dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, la gran mayoría de personas que consumen alcohol con mucha frecuencia tienen esas inseguridades, tienen ese miedo del ridículo, tienen esos síntomas de ansiedad social y utilizan el alcohol no tanto como forma de ocio, sino como una especie de automedicación. ¿Vale? De la misma manera que se estarían tomando un medicamento para intentar lidiar con una situación que les da ansiedad, se han acostumbrado a tener que medicarse con el alcohol, pues para no enfrentarse al malestar de estar rodeados de gente, de estar bailando, cualquier cosa. Entonces, ahí vemos algo parecido con lo que ocurre con el tabaco, pero a la enésima potencia. Todavía más exacerbado ese punto. Ahora, la duda que tengo es si realmente se puede llegar a superar una adicción. O sea, realmente decir, ya no fumo nunca más, ya no bebo nunca más, realmente se puede, y no sé si eso depende. O sea, no sé si hay factores en los que digas, bueno, depende, igual, de los años que lleves consumiendo, pero pero mi pregunta real es, ¿se puede 100% o siempre vas a ser un ex fumador, ex bebedor? No sé. Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Depende, ¿vale? Depende. Sobre todo que entendamos por superar una adicción. Si por superar la adicción entendemos volver a consumir como antes, eso no hay cura
Eso no hay solución en la gran mayoría de los casos. Que seguro que alguien va a aparecer en los comentarios del vídeo, del podcast, diciendo, pues yo fui alcohólico y estoy volviendo a beber alcohol y me va bien. Ok, vale, pero como lo que comentamos del abuelo de 95 años que fumaba, no eres un caso representativo. La gran mayoría de la gente tiene que abandonar el consumo. Como comentaba antes, hay unos efectos a nivel cerebral muy fuertes, ¿vale? Muy intensos. Hay grandes cambios a nivel cerebral cuando hablamos de conductas adictivas. Entonces, cuando una persona ha estado durante varios años con un problema de adicción, el cerebro no lo olvida, ¿vale? Una persona que ha tenido, por ejemplo, un problema de alcoholismo puede estar 10 años sin beber una gota de alcohol y que entonces le inviten a una boda y diga, bueno, pues llevo 10 años sin beber alcohol, estoy fuera de peligro, lo tengo todo bajo control, no va a pasar nada si me tomo una copita de vino. Y así de casos de persona que después de muchos años de abstinencia ha tomado una copa, se han despertado todas esas conexiones neuronales asociadas al consumo impulsivo, etcétera, etcétera, y la persona de la noche a la mañana ha vuelto a esos hábitos tóxicos de beberse 2 botellas ella sola al día, empezar a beber a escondidas, llevaba 10 años sin necesitarlo, pero ahora de repente se le olvida todo, etcétera, etcétera. Entonces, debemos entender el superar la adicción no como que la persona pueda volver a consumir de vez en cuando le dé la gana, porque eso sí, tiene que renunciar a ello. Superar la adicción es que la persona llegue a ser capaz de evitar el consumo y de sentirse bien con ello. Sea capaz de disfrutar de su vida sin tener que volver a drogarse. El ejemplo así representativo es con el alcohol y la ansiedad social que comentamos. Mucha gente depende socialmente del alcohol porque si no, no saben hablar, no saben disfrutar, no saben interactuar con sus amigos. Entonces, la recuperación para esa persona va a ser cómo vamos a recuperar tu capacidad para socializar, para sentir confianza, para sentirte cómodo o cómoda con otras personas, charlar, permitirte ser un poco payaso, un poco payasa cuando te apetezca, contar chistes, etcétera, y básicamente disfrutar de la vida sin tener que anestesiarte constantemente. Esa es la recuperación. Sobre todo que la persona no esté constantemente lamentándose por, "Buah, es que como estoy aburriendo porque no estoy bebiendo alcohol". Porque ahí la persona está poniendo el foco en, es que el alcohol era esa poción mágica que me daba superpoderes. No, lo que realmente hacía el alcohol era que sí, te relajaba muy rápidamente y hacía que llegases más rápido a ese punto en que pues estabas cómodo o cómoda. Pero tú eres capaz de llegar a ese punto sin el alcohol. Lo que pasa es que vas a tener que entrenarte. Porque como comentaba antes, si hemos aprendido a socializar en ciertos contextos siempre con el alcohol, no hemos aprendido a relacionarnos sin el alcohol. Entonces, pues la persona tiene que reintroducirse pues a ciertos ambientes e ir poniendo su atención en practicar pues una serie de habilidades sociales, una serie de técnicas para pues ser capaz de disfrutar más de la vida, ¿vale? Y que sobre todo rechazar ciertas tentaciones. También habrá situaciones a las que lo mejor va a ser que la persona no se acerque. ¿Vale? En ciertas situaciones, sobre todo por ejemplo, con el alcohol. A lo mejor la mayoría de personas que desarrollan problemas con el alcohol no están solas, ¿vale? Suelen tener un entorno que también tiene hábitos de consumo bastante fuertes alrededor del alcohol. A lo mejor en su familia se bebía mucho, a lo mejor probablemente sus amigos beben muchísimo y tienen esas dinámicas de que quedan todos los fines de semana para beber muchísimo, se meten un montón de cubatas, luego pasan a cocaína, etcétera. No saben salir sin beber, no saben tampoco relacionarse sin beber. A lo mejor nos encontramos con que la persona pues tiene un grupo de amigos con los que se va muy bien, que los ve muy a menudo, pero es que todo lo que hacen es beber, todo lo que hacen es salir de fiesta. Esta persona no sabe relacionarse con ese grupo de personas sin beber. No son amigos con los que pueda quedar para tomar un café, ¿no? Y contarse la vida. No son amigos con los que pueda salir con las bicis un sábado, un domingo por la mañana o salir a correr o lo que sea, o hacer senderismo. No, la única manera que conoce de divertirse o relajarse los fines de semana es bebiendo. Entonces, para esa persona que tiene un problema con el alcohol, va a ser muy difícil volver a ese entorno y no beber. Porque claro, yo ahora vengo con todas mis buenas intenciones y mi fuerza de voluntad y me siento en el bar de siempre, el sábado por la noche, con la gente de siempre, que desde el minuto 1 van a empezar a hacerse rondas de chupitos. Va a ser súper difícil sobrevivir, porque te van a dar un montón de ganas de beber, estás en el entorno de siempre donde siempre bebías y también la gente alrededor te va a tentar, te va a invitar, te va a decir, pero ¿cómo que no bebes con lo que tú has sido? Va, venga, aquí hay que pasárselo bien, la vida es muy corta, tal, no sé cuánto. Va a haber un montón de elementos y de presión social que van a multiplicar las probabilidades de que la persona tenga una recaída. Entonces, una parte muy importante del tratamiento de adicciones va a ser
que la persona cambie su estilo de vida. ¿Vale? Que la persona cambie su estilo de vida, que se aleje de ciertos entornos, ciertas personas y, por supuesto, que las vaya sustituyendo por otras fuentes de bienestar, que vaya también recuperando otras fuentes de felicidad, de disfrute. Ayer mismo en una sesión, era primera sesión, ¿no? Con una persona que también tiene un problema de alcoholismo grave, de estar bebiendo todos los días, ¿vale? Desde hace años. Y al final de la sesión más o menos le pregunté, ¿tú sueles hacer deporte? ¿O hay alguna actividad que hayas dejado de hacer por el alcohol que estés echando de menos? Y me dijo que salir con la bici, que había una época que se hacía como 100 kilómetros al día, que era súper pro o algo así, no sé cuánto. Y le dije, vale, eso es perfecto. ¿Te gustaría ir recuperando esa actividad? ¿Vale? Obviamente no vamos a empezar a la noche a la mañana con 100 kilómetros al día o lo que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué te parece si ahora por la tarde después de la sesión vas a por la bici, al menos la desempolvas y la preparas para salir mañana o pasado mañana un ratito a dar una vuelta y luego te pones de objetivo de cada semana salir con la bici 1 o 2 veces, así vas recuperando eso? La persona, cuando ya es capaz de volver a disfrutar de esas cosas que había perdido con el alcohol, va sintiendo cada vez menos dependencia psicológica, porque ya el alcohol deja de ser ese, pues, ese sol, ¿no? Ese centro de todo, ¿no? La persona ya vuelve a tener otras alternativas, otras fuentes de disfrute, de bienestar, de autoestima, de autoeficacia, etcétera, etcétera. Entonces suelo decir a la gente que hay como 2 pilares fundamentales para superar las adicciones. Por un lado está aislarse lo más posible del consumo, de las situaciones que promuevan y fomenten el consumo, y por otro lado ir reforzando esos pilares de bienestar, esas cosas que, jolín, que le dan ganas de levantarse por las mañanas a vivir. O sea, totalmente, que muchas veces no solo depende de uno, sino también del entorno que te rodea y saber alejarse de ese entorno que no es bueno para ti, que es tóxico para ti. También es complicado, pero tienes que ser consciente de que tienes que hacerlo si quieres salir de esa adicción. Es complicado, sobre todo personas que me cuentan, es que no tengo más amigos, es que todos mis amigos hacen eso, y yo, ya, pero es que si sigues saliendo con ellos, no vas a poder superar esto, porque es que esto no funciona a base de fuerza de voluntad, es mucho más complicado. O, por supuesto que puedes seguir viendo a esa gente, pero vas a tener que verles en un contexto diferente. Tú tienes que hacer esa declaración pública, tú tienes que decirles, oye, yo voy a dejar el alcohol, tengo que dejarlo, no quiero salir más, quiero seguir viéndolos porque sois mis amigos, pero quiero hacer otras cosas. ¿Tenéis realmente una amistad? ¿Tienes una verdadera amistad que sobrevive más allá del plan? ¿O eras solamente compañeros de borrachera? Es un punto duro con el que se encuentran muchas personas con adicción al alcohol, que es el ver que muchas personas de su vida que creían que les querían y les apreciaban, pues no superan ese filtro. ¿Vale? En el momento que dejan de beber alcohol, se alejan de, pues ya te llamaré, y eso es pues muy triste y muy duro para muchas personas. Y es una de las razones por las que algunas personas se resistan a dejar el alcohol. Porque no solamente el vértigo de dejar el alcohol, sino es mi vida va a cambiar completamente, voy a perder toda mi vida. Y tienen que meterse en el proceso de ir contactando con otras personas que sean pues, poco menos alcohólicas, ir descubriendo nuevos hobbies y aficiones o redescubriendo hobbies que habían perdido. Entonces, en muchos casos suele suponer un cambio radical en la vida de la persona. Bueno, dejando ya de lado lo que es el tema de la adicción, que es que quedaría, vamos, para lo que es un episodio completo, hablar de la adicción a las drogas, y no solo alcohol y tabaco, sino a otro tipo de drogas. Otra de las adicciones, y que además está muy en alza hoy en día, bueno, lleva muchos años, pero últimamente parece que es como que las noticias y todo va enfocado a eso, es la adicción al teléfono móvil. Entonces, a mí me gustaría saber cómo podemos nosotros saber si somos adictos al teléfono móvil. Porque claro, esto es difícil a veces de, ¿no? Quizá de tener una vara de medir si eres adicto, no eres adicto o simplemente, no sé. ¿Cómo podemos saberlo? Es un tema bastante candente, es un tema que ha habido bastante sangre en redes sociales, en internet, ¿no? Mucha gente discutiendo. También ha habido mucho alarmismo a lo largo de los años. Hace poquito salieron los resultados de unos metaanálisis que mostraban pues un poco las consecuencias a nivel de salud mental y tal del uso del móvil, de las pantallas, etcétera. Y se vio que no eran tan graves como la mayoría de la gente se pensaba. A lo largo de los últimos años ha habido muchísimo alarmismo, mucho de es que los móviles nos pudren el cerebro, es que causan adicción. Cada vez hay más profesionales de las adicciones que prefieren no utilizar el término adicción para hablar del uso problemático del móvil, de los videojuegos, etcétera, etcétera. Porque el enganche que una persona pueda tener, me encanta este perrito, el enganche que una persona pueda tener por el móvil, las pantallas o lo que sea, no es el mismo enganche que puede desarrollar por el alcohol, la cocaína.
¿vale? Y se han visto titulares bastante lamentables, bastante desafortunados desde el punto de vista periodístico es que la adicción al móvil es como la cocaína. Sí. No, eso es desinformación, ¿no? Esta es crear un alarmismo innecesario. Entonces, hay mucha gente que desarrolla problemas con el móvil, pero no es tanto una adicción porque tampoco tiene ni las consecuencias que por ejemplo, una adicción a la cocaína o a la ludopatía, ni tampoco tiene los mismos patrones o elementos. Entonces, básicamente, por supuesto que hay personas que tienen un uso problemático del móvil, pero no son tantas como la gente se imagina y sobre todo no se cumplen las condiciones del resto de adicciones. Te comentaba al principio de la entrevista que no existe la adicción a la comida. No se cumplen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque necesitamos comer. La comida es necesaria y el cómo definamos un problema también va a condicionar el tipo de tratamiento-solución. Una persona que piensa que tiene adicción a la comida o que, por ejemplo, come muchos dulces, ¿qué vamos a hacer? ¿Prohibir los dulces? Eso no funciona. La persona acaba desarrollando un problema a lo mejor de conducta alimentaria, un problema de atracón, ¿no? Si le prohibimos los dulces, llegará un momento en que simplemente coja dulces y luego se sienta súper culpable y tenga pues esos patrones de prohibición y luego consumo extremo y culpabilidad y simplemente no funciona porque necesitamos comer en el día a día, etcétera, etcétera. Los móviles también los necesitamos. Si considerásemos que una persona es adicta al móvil, tendríamos que quitar el móvil para siempre. De la misma manera que una persona alcohólica, claro, le tenemos que acostumbrar a no volver a utilizar el alcohol en su vida y no volver a utilizar la cocaína, etcétera, etcétera, porque cada vez que vuelva al consumo va a tener esos descontroles de nuevo. El móvil en realidad es útil. El móvil nos ayuda a hacer un montón de cosas, las redes sociales son súper útiles, por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay intereses oscuros y egoístas por parte de las empresas que diseñan estos algoritmos, por supuesto que hay intereses, por supuesto que quieren que nos quedemos pegados a la pantalla y que consumamos muchos anuncios, etcétera, etcétera. Pero por estos últimos metaanálisis que han ido saliendo, se ve que no hay tantas personas con uso problemático y sobre todo se ve que se puede identificar realmente este uso problemático. Una persona que utilice mucho el móvil no tiene por qué ser adicta. Por ejemplo, estoy seguro de que tú y yo utilizamos las pantallas y las redes sociales muchísimo. Más de lo que puedo asegurar aquí. O sea, te juro, sí, sí, sí. ¿Somos adictos? Pues yo diría que no. Claro, ¿cuál es el criterio para definir una adicción? Estamos llegando a un punto de consumo de móvil o de pantallas o de redes sociales que, yo qué sé, que dejemos de quedar con nuestras parejas, que nos quedemos encerrados en casa mucho tiempo, que dejemos de ir a trabajar o lo que sea. No, probablemente no. Que haya momentos en que a lo mejor nos pasamos un poco más de tiempo en redes sociales, más de lo que habíamos planeado. ¿Es una adicción? No es una adicción. ¿Es un uso un poco problemático? Sí, por supuesto, si tú consideras que ese uso de las tecnologías está entrando en conflicto con tus objetivos, con tus necesidades, etcétera, etcétera, maravilloso. La solución no es prohibirte el móvil, no es prohibirte las redes sociales, es definir qué tipo de uso quieres hacer. ¿Vale? ¿Qué tipo de uso quieres hacer? ¿Qué límites quieres poner? Una cosa que recomiendo mucho a la gente, si se dan cuenta de que está mucho tiempo en Instagram o en Twitter o lo que sea, es que se descarguen una de estas aplicaciones, o ahora la mayoría de móviles ya tienen eso en la configuración, sí. Pueden limitarse el tiempo que dedican a muchas aplicaciones. Pueden programarlo para que después de X minutos o de X horas se bloquee la aplicación o salga un mensajito avisándote de que has pasado tanto tiempo en Instagram. Dentro de 15 minutos se bloqueará la aplicación. Y hay aplicaciones que están muy bien, que tú puedes programarlas para que incluso si intentas desinstalar luego la aplicación o cambiar la configuración para seguir 2 horas más en Instagram, no te deje cambiar la configuración hasta el día siguiente. O sea que a menos que tires el móvil a la basura. Pero claro, la solución no viene por la prohibición sin más. De repente me voy a prohibir utilizar redes sociales. Primero tenemos que reflexionar sobre cuál es el uso que queremos hacer y por qué pensamos que estamos teniendo un uso problemático. Vale, yo porque pienso que estoy pasando demasiado tiempo en redes sociales. Yo personalmente no creo que pase demasiado tiempo en redes sociales. Las utilizo para mis negocios, las utilizo para marketing, las utilizo para promocionar mi negocio de psicología. Y me va muy bien con ello y les dedico el tiempo que creo necesario. Y no entran en conflicto con el resto de cosas que tengo en mi vida, en pasar tiempo con mi pareja, jugar a videojuegos, salir a hacer deporte, comer sano, etcétera, etcétera. Si ha habido momentos en que me ha dado la impresión de que he pasado mucho tiempo preocupándome por las redes sociales, es un poco de balance y decir, vale, ¿cuánto tiempo me gustaría pasar como mucho en las redes sociales? Y sobre todo, ¿para qué las estoy utilizando?
Yo, por ejemplo, en estos momentos no tengo ni la aplicación de Instagram, ni TikTok, ni Twitter instaladas en el móvil, ¿vale? Las borré completamente. Yo como hago un uso de marketing, ¿vale? De las redes sociales me meto solamente desde el ordenador. Desde el ordenador. Claro, me meto desde el ordenador al principio del día para ver si hay mensajes, cotillear un poco a otras cuentas que cogen inspiración para luego hacer posts o lo que sea. No las utilizo para entretenimiento. O si alguna vez estoy mirando un poquito a ver vídeos graciosos, lo estoy haciendo desde el ordenador. Porque he visto que, en mi caso, por mis hábitos y mi estilo de vida, me funciona mucho mejor así, limitar mi uso de redes sociales al ordenador y por supuesto que veo cosas graciosas y charlo con gente y el estar activo en redes sociales me ha permitido conocer un montón de gente interesante, que salgan un montón de oportunidades, ¿no? Para mi negocio, etcétera, etcétera. También he aprendido un montón de cosas diferentes. Pero claro, primero he tenido que hacer esa reflexión y después poner ese filtro. La mayoría de personas que nos estén escuchando no serán profesionales ni estarán utilizando las redes sociales para promocionar su negocio ni nada por el estilo, la estarán utilizando para pasar el rato. ¿Por qué te sientes culpable después de utilizar mucho las redes sociales? ¿Qué estás dejando de hacer por pasar mucho tiempo en Instagram o en Twitter o en TikTok o lo que sea? Me gustaría hacer más ejercicio o me gustaría sentarme a escribir ese libro que llevo tanto tiempo queriendo escribir o me gustaría sentarme a estudiar, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo te gustaría estar haciendo esas cosas a diario? ¿En qué momentos? Etcétera. Y después de hacer ese mapa, ya puedes utilizar pues esos filtros, esos bloqueadores para decir, mira, voy a utilizar las redes sociales, yo qué sé, media horita al mediodía porque ahí no está entrando en conflicto con nada. Termino de comer, me tumbo en el sofá haciendo un poquito la digestión y estoy viendo vídeos graciosos, estoy charlando con la gente y sin más, ningún problema. Y luego va a haber una hora a partir de la cual ya no puedo utilizar las aplicaciones. Lo tengo, por ejemplo, hecho con YouTube, porque YouTube sí que es algo que utilizo desde el móvil, es la única red social que sí que miro desde el móvil porque hay mucha gente a la que sigo, veo vídeos, yo qué sé, mientras estoy comiendo, mientras estoy desayunando, pero tengo un límite a partir de X hora. Se bloquea. No puedo seguir mirando YouTube desde el móvil. Aparte de has pasado más de X tiempo al día, pues ya deja de YouTube. Vale, perfecto. Tenemos que tener también pensadas alternativas para ese tiempo que no estemos con las redes sociales. ¿Yo para qué quiero pasar menos tiempo con el móvil? Para estudiar, para leer más, para charlar más con mi familia, para salir a la calle que me dé el aire, dar un paseíto y hacer eso los 10.000 pasos diarios, hacer más ejercicio, lo que sea. Es importante que la gente tenga pensada cuál va a ser la alternativa, porque si nos decimos simplemente no voy a utilizar más el móvil, a partir de ahora se apaga, te vas a quedar ahí como ¿ahora qué hago conmigo? Y pasa algo parecido con lo que comentaba antes del tabaco. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo en las pausas del trabajo si no estoy fumando? ¿Qué voy a hacer conmigo? Ok, no te vas a meter en Instagram. ¿Cómo te vas a desestresar? ¿Cómo te vas a relajar? ¿Cómo vas a entretenerte? Entendiendo la función. Si estás mirando las redes sociales en las pausas del trabajo y tal, pues a lo mejor en vez de estar con el móvil vas a acercarte a otros compañeros de trabajo y vas a intentar iniciar una conversación a ver si vas haciendo más piña o lo que sea. O por la tarde-noche, que es cuando la gente más problemas tiene con el móvil. Ok, se van a bloquear las aplicaciones a partir de tal hora. ¿Qué vas a hacer contigo? ¿Vas a ponerte a leer? ¿Vas a tumbarte a escuchar música? ¿Vas a dar un paseo? ¿Vas a ponerte a ver una película sin más? Netflix, lo que tú creas conveniente, pero es importante que te hagas ese plan. Entonces, es importante que no demonicemos a las redes sociales y al móvil, porque de nuevo, son muy útiles y el que una persona esté haciendo un uso problemático depende de muchísimos factores. Por supuesto que hay personas que a lo mejor puedan tener algún tipo de problema psicológico, ansiedad, sintomatología depresiva. Entonces, por supuesto que van a tener más probabilidades de hacer un uso abusivo del móvil. ¿Vale? Pero entonces no es tanto que el móvil les haya provocado esos problemas, es que las personas ya tienen unos problemas que había que trabajar y se están lanzando a las tecnologías pues como un salvavidas, que de nuevo es que están diseñadas para eso, están diseñadas para entretenernos. Es verdad que hay casos de personas que tienen problemas, sobre todo los adolescentes, que es donde hay más alarmismo. Por ejemplo, hace nada ha habido este debate bastante candente sobre si prohibir los móviles a los adolescentes hasta los 16 años o algo así. Y hay muchos expertos que estaban en contra de estas medidas, porque esto lo que haría sería básicamente quitar a los adolescentes la oportunidad de aprender a usar las tecnologías de forma responsable. Sobre todo muchos padres y madres se lanzan a la solución de la prohibición como la gran panacea, como la solución a todos sus problemas, por una falta
de hábitos, por una falta de control, por una falta de supervisión. Nos encontramos con un montón de padres y madres que simplemente dan un móvil a sus hijos con 9, 10 o 11 años para la comunión y entonces se desentienden. No supervisan el uso que están haciendo los adolescentes, no miran si se están descargando aplicaciones que no deberían de descargarse. Entonces, por supuesto que esos adolescentes luego tienen problemas porque nadie les ha enseñado a utilizar esas tecnologías de forma responsable. Luego hay muchísimos adultos que tampoco saben utilizar esas tecnologías de forma responsable y también pecan un poco de hipocresía, ¿no? A la hora de decir, no, es que los adolescentes es que usan fatal el móvil y luego ellos mismos tampoco saben usarlo. Entonces, es importante que también demos un espacio a la gente para reflexionar sobre el uso que están haciendo y ojo, no estoy diciendo que ahora los padres tengan que dar móviles a los hijos y ya está. A la hora de escuchar a otros expertos de adicciones, a expertos en educación infanto-juvenil y tal, mucha gente me va diciendo esto de, mira, un niño hasta los 12 años, hasta que no entra al instituto, no hay ninguna razón para que tenga un móvil. ¿Necesita un móvil con acceso a internet, con acceso a redes sociales? No. Igual, si el instituto o el colegio está lejos y te quedas más tranquilo, le puedes dar un móvil de estos Nokia. De los de llamadas, los de toda la vida, vamos. Efectivamente, solamente llamadas y hasta que cumpla esa función. Estoy de acuerdo en que un chaval de 10, 11, 12 años es muy difícil que tenga capacidad como para usar de forma responsable acceso completo a internet y aplicaciones. Hay muchas maneras de limitar el uso que tus hijos hacen del móvil. Ahí, ¿vale? Y tienen esto del control parental, estas listas blancas que tú simplemente puedes bloquear. Puedes programar el móvil para que bloquee todas las páginas web del universo, menos las 3 o 4 que estén permitidas al chaval. Yo que sé, que entre en tal página web para mirar cosas para hacer los deberes y esta plataforma en la que mira los dibujos animados y ya está. También tenéis que hablar sobre el uso que le va a dar. ¿Cuántas horas al día puede utilizar el móvil o el ordenador o lo que sea? ¿A qué horas? ¿Hasta qué punto va a entrar en conflicto con sus responsabilidades de hacer los deberes, sentarse a estudiar, hacer deporte, salir con sus amigos cara a cara? Hay que tener conversaciones sobre eso. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la mayoría de profesionales en que no hay ninguna razón para que un adolescente tenga acceso a redes sociales hasta los 16 años. ¿Vale? A nivel de madurez. Pero los padres tienen el poder de configurar esos móviles que les compran, que es que se los estáis comprando vosotros, ¿vale? Tenéis la opción de bloquear todo y que no puedan acceder a redes sociales, que no puedan descargarse ni TikTok, ni Instagram, etcétera, etcétera, y que antes de que eso ocurra, pues ya hablar de eso, o que hayan tenido un uso más controlado del móvil para ir acostumbrándose. El peligro de simplemente prohibir el uso del móvil a todos los chavales hasta los 16 años es que los padres van a seguir haciendo lo mismo de, oye, que ya tienes 16 años, dice la ciencia que tu cerebro ha madurado mágicamente, que de un día para otro ya puedes hacer un uso responsable del móvil sin haber practicado nunca, entonces hoy sí que te voy a dar este móvil y ya está, haz lo que quieras. No, los padres tienen que dedicar ese tiempo porque el móvil es una herramienta muy poderosa, con un montón de responsabilidad y, por supuesto, riesgos. Pero sí, los padres tienen que hacer un uso escalonado y, bueno, lo de los riesgos de adicción, como comentaba, a ver los hilos, ¿vale? Riesgos de problemas, pero están un poquito exagerados en la mayoría de los casos. Exagerados y como decías que realmente pues eso, adicción como tal a los teléfonos móviles, pues como el concepto de adicción que tenemos pues no existiría, sino un uso indebido o problemático de los teléfonos y la verdad es que me has contestado al resto de preguntas que tenía que eran pues un poco qué consecuencias tiene el uso indebido de los teléfonos móviles y también qué podíamos hacer, ¿no? Para implementar en nuestro día a día para poder, digamos, de alguna manera reducir ese uso, si tú consideras que estás haciendo un uso indebido, que al final todo parte, de la base de reflexionar y decir, ¿estoy usando mucho o no lo estoy usando mucho? ¿Por qué? ¿Para qué lo estoy usando? ¿No? Todas estas cosas. Entonces me ha parecido de verdad muy interesante porque has dado unas claves que además podemos implementar de manera sencilla y que tenemos herramientas de todo tipo también en el teléfono que te dicen, no solamente las que te limitan el uso, sino también las que te dicen cuánto tiempo pasas. No sé en Android, pero en los iPhones, todos los lunes a mí me llega la notificación de tu uso esta semana ha sido un no sé cuánto superior o no sé cuánto inferior a la semana pasada. Y yo me meto, sobre todo cuando pone ha sido un 25% superior, digo, wow. Entonces me meto y te dice cuánto has dedicado a redes sociales, cuánto has dedicado a tal. Entonces todas estas cosas también te ayudan a reflexionar. Quiero decir que mucha gente igual nos está escuchando en casa y dice, vale, y si nunca reflexiono sobre eso, pues pero es que también te da algunas
algunas pistas te dan también las tecnologías. Bueno, pasamos de la adicción o del mal uso, el uso indebido de los teléfonos móviles. Yo quiero hablar, esto claro, tampoco sé si es adicción, pero sí que quiero hablar del amor y del desamor. Y me refiero, cuando tú estás enamorado de una persona, realmente, sobre todo al principio, con esas mariposas, entre comillas, en el estómago, estás como enganchado a esa persona, ¿no? Quizá no se le pueda llamar adicto a esa persona, pero sí es como todo se centra en esa persona, lo tengo que hacer con esta persona, qué bien me siento, etcétera. Y claro, esto por un lado, y luego por otro lado, cuando ese amor se rompe y una de las dos personas no está de acuerdo en esa decisión, es decir, uno sigue enamorado y el otro no, o no tanto, sientes como ese, pues como cuando dejas, ¿no?, de fumar, o ese síndrome de abstinencia, o de decir, incluso ese vacío, miedo a lo desconocido de qué hago ahora con mi vida, ¿no? Entonces, yo me pregunto, realmente, creo que tu respuesta va a ser que no por el término adicción, pero ¿realmente podemos ser adictos a las personas? Es cierto que podemos engancharnos, ¿no?, bastante a ciertas personas, sobre todo si han sido muy importantes en nuestra vida a lo largo de un tiempo, ¿no? Estamos hablando de rupturas, ¿no? Pues, jolín, pues esa persona ha sido mi pareja durante meses o incluso años, ha estado muy presente en mi vida, por supuesto que me va a costar que esa persona desaparezca, sobre todo si no he sido yo quien ha tomado la decisión de cortar con la relación, ¿no? Entonces, esa persona ha estado presente en muchas situaciones diferentes, me he acostumbrado a ella, por supuesto que voy a necesitar un tiempo de transición. Por supuesto que voy a echar de menos cosas que me gustaban de esa persona. Entonces, es totalmente normal y natural jolín, que lo pasemos mal después de haber tenido una ruptura, ¿no? También hay mucha gente en internet que enseguida salta, oh, es que si no se te olvida tu ex, enseguida es que tienes dependencia emocional. No, jolín, es que estuvieron juntos 3 años, no sé, dependencia emocional tampoco hay que patologizar. Es normal que esté costando hacerse la idea, y no solamente el que eche de menos a esa persona, también las expectativas de, oh, es que tengo cierta edad y yo tenía planes de futuro con esta persona, a lo mejor formar familia, y creo que me estoy haciendo muy mayor, y a quién voy a conocer que me quiera de esa manera, o lo que cuesta construir eso que yo había construido con esa persona, todo ese espacio de intimidad que habíamos construido. Entonces, es normal que lo pasemos mal pues, con una ruptura. El peligro suele ser pues ciertos comportamientos, ¿no? De ir espiando a la otra persona en redes sociales, pretender que seamos amigos de la noche a la mañana, que eso es dificilísimo. A ver, si habéis sido pareja durante años, no digo que sea imposible que os hagáis amigos, ¿vale? No digo que sea imposible, pero es difícil, y sobre todo es bastante difícil que ocurra de la noche a la mañana. Justo. Ujú. No va a pasar de la noche a la mañana. Entonces, tú también vas a necesitar un tiempo de transición en que, jolín, te acostumbraste a que esa persona estuviese presente para un montón de cosas, pues vas a tener que darte espacio para aprender a lidiar con la vida sin esa persona, a aprender a disfrutar tu tiempo libre sin esa persona, a volver a quedar a lo mejor más a menudo con tus amigos, recuperar hobbies, abrirte la posibilidad de ligar otra vez en el momento que tú creas oportuno. Pero tenemos que darnos ese duelo afectivo, ¿vale? Yo necesito espacio para acostumbrarme a vivir sin esta persona. Cuanto más a menudo nos forcemos a seguir con el contacto de esa persona, de a ver cuándo quedamos, qué tal estás y tal, más vamos a promover ese enganche, ¿no? Que estamos acostumbrados a que esa persona esté presente para todo y que nos haga sentir queridos, que nos suba la autoestima, este tipo de cosas. Por eso tantísimos profesionales recomiendan el contacto cero después de una ruptura. Por supuesto, contacto cero con responsabilidad afectiva, me refiero. Si tienes que explicarle a la persona al menos, oye, mira, creo que va a ser mejor para mí o para los dos que nos tomemos un tiempo de no hablarnos para que cada uno termine de acostumbrarse, y a lo mejor dentro de unos meses, dentro de un tiempo, ¿vale? Podemos, yo que sé, volver a hablar, intentar ser amigos, lo que sea, pero necesitamos un tiempo de duelo afectivo para los dos, porque si no, sé que vamos a promover unos ciertos patrones de dependencia, ¿no? Y que también nos van a dificultar mucho el pasar página y continuar con nuestra vida. Ujú. Y esto, claro, justo lo estabas diciendo, el contacto cero. Estamos hablando de una pareja que no tenga hijos, pero ¿y si tiene hijos, qué pasa? Porque claro, contacto cero ahí casi lo veo inviable, e incluso no sé si va en detrimento de los niños. Claro, ahí pues la mayoría de casos no va a ser, si hay hijos de por medio, no va a ser practicable, ¿vale? Depende de la persona. A ver, sobre todo hay que distinguir entre los diferentes tipos de contacto, ¿vale? Porque tú puedes verte obligado o obligada a hablar con tu expareja
porque quedan cosas tuyas en su casa. ¿No? O hay que hacer una mudanza, o tenéis hijos en común y obviamente pues hay que hablar de vez en cuando sobre cuándo viene a mi casa, cuándo viene a la tuya, que han llamado del colegio porque ha suspendido no sé qué, Sí. etcétera, etcétera. Tú puedes elegir mantener el contacto a lo mínimo imprescindible, a lo Algo logísticamente. cordial, digamos, ¿no? Exactamente, puedes aspirar a tener una relación cordial, pero también hay que marcar el límite y que, jolín, si la otra persona está todavía haciendo acercamientos romántico-afectivos, sexuales, etcétera, o si lo estás haciendo tú, debes cortar este tipo de conductas, porque vais a confundiros, vas a confundir también a los niños, vas a dificultaros mucho las cosas, de nuevo. Entonces, si también me está viendo en la cabeza personas que me cuentan que trabajan con sus parejas. Se conocieron en la oficina o lo que sea y ya nos tenemos que ver todos los días. Ya. Ya. Pues claro, lo ideal sería que no estuvieseis juntos, pero ahora, claro, igual no puedes permitirte tú ahora cambiar de trabajo solamente para huir de tu expareja y quién dice que tengas que ser tú quien se va del trabajo porque tu expareja está ahí, etcétera, etcétera. Ahí, pues, analizaremos qué tipo de interacciones se ven obligadas a tener las dos personas y veremos hasta qué punto limitarlas para que sea lo más llevadero para ambas. Si tu pareja es compañero o compañera de trabajo, pues tendréis que trabajar, pero otra cosa diferente es que estéis pasando todos los descansos para el café juntos, charlando y tal, fingiendo que no habéis sido nunca pareja, fingiendo que de repente sois amigos, pues eso igual no es fácil para una de las dos personas o para ninguna de las dos. Entonces ahí ya hay que ir, ¿no? Un poco al detalle, a ver qué hacemos en tu caso, porque a veces se lo he dicho a la gente, pues está difícil, pero bueno, vamos a buscar soluciones para que te sea lo más llevadero posible, pero... Que siempre hay soluciones, lo que pasa que no siempre son sencillas y sobre todo, pues eso, va a depender del caso, ¿no? Bueno, llegados a este punto, a mí me gustaría saber si, ya no solo como adictos, digamos, no soy una persona adicta, soy familiar o amigo de una persona adicta. ¿Realmente podemos ayudarles? Y si la respuesta es sí, ¿de qué manera? El apoyo de los familiares, de las personas de alrededor, va a ser importantísimo, sobre todo si la persona está dispuesta a cambiar, ¿no? Cuando una persona tiene un problema de adicción, va a llegar un momento en que probablemente tenga riesgo de recaídas, ¿vale? O tenga recaídas y vuelva en consumo, entonces se sienta fatal, se derrumbe, va a necesitar de la gente de alrededor para ayudarle a levantarse, a lo mejor continuar con la terapia, porque hay mucha gente que en cuanto tiene una recaída dice, lo mando toda la mierda, es que no funciona, es que voy a volver a esto, es que yo no puedo dejarlo porque no tengo fuerza de voluntad, se montan estas historias tan narrativas falsas de, claro, no lo he conseguido porque no tengo fuerza de voluntad, entonces no lo voy a conseguir nunca, entonces ya, ¿para qué intentarlo? Etcétera, etcétera. La familia, la pareja, los amigos son muy importantes. Como comentaba antes, que es importante que la persona se aísle de determinadas personas que promovían su consumo. También es importante eso, al menos que, no, a lo mejor no alejarnos completamente, ¿no? Pero sí hacer saber, comunicar a la gente de nuestro alrededor que tenemos que dejar el consumo y que no vamos a seguir uniéndonos a las comidas, cenas, actividades que giren alrededor del consumo. O a lo mejor todavía al principio nos cuesta estar delante de gente que está bebiendo, que está fumando, sin que a nosotros nos den unas ganas irrefrenables, ¿no? Entonces, la familia, la pareja, los amigos van a ser muy importantes para ayudar a la persona a hacer esos cambios de estilo de vida y también para la prevención de recaídas y también la recuperación de las recaídas. Esto es si la persona ha reconocido el problema y está intentando cambiarlo. Los casos más duros son los que la persona no quiere cambiar, no tiene conciencia del problema, está viendo su consumo como la gran solución a todo, ¿vale? A la solución a sus problemas de ansiedad, se siente súper bien, no es consciente de las verdaderas consecuencias, tanto a nivel de salud como mejor para su entorno, ¿no? Y desgraciadamente la gran mayoría de emails, de mensajes que recibo son de familiares o de parejas de personas con adicción, que están como, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo lo hablo? O ya lo hemos hablado y dice que no quiere. Y no siempre es fácil. Es un poco como lo de la pareja. Si el consumo, si el problema de adicción de esta persona está afectando a tu salud mental, te está destrozando la vida, ¿vale? No solamente el verle consumiendo, verle sufrir, verle haciéndose daño, sino además que cuando bebe se pone agresivo, etcétera, etcétera. Bueno, provoca un montón de problemas en casa. Si no te está dejando vivir feliz, le has advertido, le has dado oportunidades, le has dicho, cariño, aquí hay un problema y tenemos que hacer algo, vamos a buscar un profesional, etcétera, etcétera, y se sigue negando, sigue negándose a aceptar tu ayuda,
hay ocasiones en que no te está dejando otra opción que alejarte, que no continuar con esa relación, porque llega un momento que tú también tienes que pensar en ti. Desgraciadamente hay personas que no dan el paso de dejar una adicción, no se dan cuenta de las verdaderas consecuencias hasta que se pegan un susto o hasta que... vale, hasta que se pegan un susto o hasta que les ponen un ultimátum. Por ejemplo, la pareja. Muchas de las personas con las que he trabajado para trabajar el alcoholismo, la adicción a la cocaína, han empezado a ir a terapia después de que su pareja les dijese, quiero el divorcio. O si no vas a terapia, empiezas a trabajar esto con un profesional, yo no puedo continuar con esta relación y me voy a llevar a los niños. Estoy dispuesta o dispuesto a esperar, a darte oportunidades de tener paciencia siempre y cuando tú estés haciendo algo. Pero si simplemente me dices que espere, que esto no es ningún problema, no. Eso es un problema para mí. Eso es un problema para mí y yo no puedo continuar de esta manera. Entonces, tú o te comprometes o me das una garantía de que vas a empezar a mejorar a lo largo de las próximas semanas o meses porque estás trabajando con un profesional o yo no puedo continuar así. Y desgraciadamente, hay personas que no se mueven hasta que les llevan a este extremo. Claro. También eso suele ocurrir, a ver, no recomiendo a la gente que le diga de la noche a la mañana, oye, que o dejas el alcohol o te dejo. No, claro, eso es la última, ¿vale? El último intento, ¿no? La última bomba, ¿no? Al principio tienes que ir con cariño, con paciencia. Cariño, creo que algo está pasando, estoy preocupado, estoy preocupada, intentar hablar con la persona de ello, ¿vale? Intentar hacerles conscientes de los riesgos, del miedo que tienes. Yo sobre todo recomiendo a la gente que hable de lo mal que se siente, que hable de sus emociones. Oye, mira, yo tengo mucho miedo que te pase algo. O fíjate lo que te pasó la semana pasada, lo que te pasó el mes pasado, es que yo vivo con miedo de que esto vaya peor. Eso aumentará las probabilidades de que la persona vea de, joder, es que mi pareja está sufriendo mucho con esto, o yo ahora también me estoy dando cuenta de lo mal que me siento cuando no he consumido y pues el síndrome de abstinencia, estos patrones, todas las veces que me he prometido que iba a cambiar, que esta vez sí que lo iba a controlar, que una copita nada más y no va a pasar nada, no. Llevo meses prometiéndome esto y llevo meses fracasando sistemáticamente. Entonces, tengo que hacer algo. Si la persona no está receptiva y te rechaza, te rechaza, te rechaza y monta un Cristo cada vez que hablas del tema y ya no te deja otra opción, pues desgraciadamente vas a tener que pensar en tu bienestar. Ahora bien, esto que estoy comentando es mucho más sencillo de hacer, es mucho menos difícil que de hacer cuando hablamos de la pareja. Cuando es un hijo o una hija, es mucho más difícil porque, Claro. claro, para un padre o una madre, ¿no? ¿Cómo me voy a alejar de mi hijo o mi hija? ¿Cómo le voy a echar de casa? ¿Cómo voy a dejar de darle dinero? ¿Cómo es que le va a pasar algo, ¿no? Es caso por caso. En los casos más chungos, así, ¿no? De, por ejemplo, que es un familiar tipo Sí. hijo, hija, que vive en la misma casa, suele decir a la gente, mira, si tú le estás dando dinero, si no está trabajando, ¿vale? Tienes que dejar de darle dinero porque tú, sin darte cuenta, estás financiando sus consumos. Entonces, aunque te monte una rabieta, aunque te hagas ese chantaje emocional de ponerse a gritar y montar follones y romper cosas y tal, porque no le das dinero, si es tu casa y el dinero te lo estás ganando tú, tienes todo el derecho del mundo a poner reglas. Oye, mira, es mi casa y no quiero que fumes aquí. No quiero que fumes porros aquí, no quiero que traigas alcohol aquí. O incluso, oye, mira, yo para seguir dándote dinero necesito tener algún tipo de garantía de que no estás consumiendo a escondidas. Y para eso necesito que te hagas análisis. Y si no quieres aceptarlo, entonces no voy a seguir dándote dinero o a lo mejor en el peor de los casos te tienes que ir de casa. O tendrás que buscarte un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso, estábamos hablando de que, es que bueno, seguramente lo corte, pero como tenemos aquí a Wanda, mi ayudante, que hoy no está por la labor de ayudar, Wanda. Pues entonces estábamos hablando de eso, que hay veces que es muy difícil, por no decir casi imposible, de alejarte de esa persona, sobre todo si es un padre, una madre o un hijo, ¿no? Ujú. Yo no tengo hijos, pero me lo imagino y digo, wow, eso es realmente difícil. Entonces, tener otro tipo de actitudes de decir, vale, no estás trabajando, te estoy dando dinero, voy a dejar te corto esa fuente de financiación, o no quiero que bebas ni que fumes en mi casa, o ¿quieres esto? Vale, pues quiero unas garantías de qué tal. Es decir, siempre hay como algo que se pueda hacer
¿no? Por muy complicada que sea la situación. Es importante poner límites, ¿vale? Es importante ir poniendo límites y eso ayuda a que la persona vaya haciéndose cada vez más consciente del dolor, del precio que está pagando por continuar con ese consumo. Suelo decir a la gente, tienes que putear a tu hijo, ¿vale? Tienes que putearle, tienes que hacerle la vida difícil, con cariño, ¿vale? Desde el cariño, obviamente, pero muchas de las personas con las que he trabajado han mejorado precisamente porque también trabajamos con la familia. También llegamos a acuerdos con la familia de, oye, mira, hay algunos privilegios que tiene que perder si continúa con el consumo, ¿vale? Y que tiene que ir ganándose poco a poco según demuestre que está bien y que se está esforzando con el consumo. Bueno, me estoy acordando de una persona que era básicamente sus padres le decían que en cualquier momento, random, podían decirle, hoy toca análisis, ¿vale? Y que lo habían acordado previamente, que él no se iba a tomar como un ataque, que él simplemente iba a aceptar, que entendía la situación y bla, bla, y que después de que demostrase que había estado un mes sin haber consumido, volvería a tener las llaves del coche, etcétera, etcétera. En el peor de los casos, lo que puede pasar es que la persona diga, mira, a la mierda, voy a buscarme un trabajo, y si está utilizando su propio dinero para hacer los consumos, ok, vale, que siga con su vida. Es difícil, ¿vale? Es muy difícil de observar desde la pareja, desde la posición de la familia, que la persona se está haciendo daño, ¿no? Pero al final es una persona adulta, ¿no? Claro. Si vemos que la persona es muy intransigente con el tema, rechaza completamente nuestros intentos de hablar del tema, no quiere ni oír hablar de ir a terapia o lo que sea, pues lo mejor es poner una cierta distancia y al menos que no nos salpique, no seguir, ¿cómo decirlo?, apretando, ¿vale? Porque así también corremos el riesgo de seguir dañando la relación y que llegue un momento en que perdamos a la persona completamente y que ya no tengamos ni siquiera posibilidad de ayudarle. Coger la distancia que podamos y tal, y esperar al momento en que ya sea consciente de los problemas y cuando ya esté abierto a la posibilidad de ir a terapia o recibir ayuda, le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. Pero desgraciadamente hay casos en que esto puede tardar años en ocurrir, ¿vale? Es la parte más dolorosa, ¿no? Para la familia y la pareja. Bueno, pues no me gusta terminar el podcast, digamos, así como tal, pero realmente pues es una realidad. Hay que conocerlo y de hecho para eso quería yo que vinieras al podcast para hablarnos de todas estas adicciones que hemos hablado y también para tener ese punto de vista de cómo podemos ayudar como familiares o persona cercana de una persona que es adicta, ¿no? Entonces, pues bueno, es una realidad como una casa de grande y pues te agradezco un montón que nos lo hayas hecho ver y sobre todo que nos hayas contado cosas tan interesantes de, pues eso, de las adicciones. Hemos hablado de la adicción al alcohol, al tabaco, de ese mal uso de los teléfonos móviles, de dependencia de personas, etcétera. Yo creo que ha sido una charla súper agradable, perro incluido por medio. Así que te agradezco de nuevo, Luismi, que de verdad que me hayas dedicado tu tiempo, que para mí es lo más valioso que le puede dar una persona a otra. Y te lo digo de corazón. Y lo digo aquí delante de toda España, porque este vídeo, claro, o sea, lo ve todo el mundo. Así Muchas gracias a ti también, me lo he pasado muy bien, ha sido súper agradable y gracias por tu invitación a tu espacio. Sí, y esto nos lo dio además las redes sociales, o sea que maravilloso. Genial, bueno, pues me despido de vosotros como siempre hasta el próximo viernes a las 12 del mediodía. Ya sabéis, la temporada 2 de Esto es de Traca está siendo, pues eso, de traca. Un besazo.